Muchas gracias. Perfecto, pues entonces estamos en las presentaciones de 5 minutos. Sofi, ¿puedes llevar el tiempo? Con gusto, sí. Sí, muchísimas gracias. Lore, cuando digas. Perfecto, pues muy bien, vamos a empezar. Hoy les voy a presentar mi proyecto que es Asociación de la variante larga del gen de del transportador de serotonina con el funcionamiento ejecutivo y de regulación emocional en adolescentes con déficit de atención. Mi tutor, el doctor Lino Palacios. El trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que se define por niveles problemáticos de inatención, desorganización, hiperactividad o impulsividad. En México, el 5% de la población entre 6 y 16 años padecen este trastorno. Dentro de este grupo se ha visto en los últimos años un subtipo irritable donde la desregulación emocional se presenta como un síntoma cardinal afectando el pronóstico de este grupo en específico. Esta desregulación emocional se provoca por alteraciones tanto en las funciones ejecutivas como en la regulación emocional. En cuanto a las funciones ejecutivas, van a ser aquellas responsables de monitorizar y regular las funciones cognitivas que me van a permitir una inhibición de la conducta. Por otro lado, la regulación emocional trata de modular las emociones para modificar las respuestas y generar respuestas más adaptativas, generando un autocontrol motor, verbal, cognitivo y emocional. Cuando fallan tanto funciones ejecutivas como regulación emocional, somos más propensos a tener conductas de impulsividad e hiperactividad y esto nos va a llevar a la larga a este subtipo irritable en estos pacientes con déficit de atención. La mayoría de los tratamientos para estos pacientes se centran en dopamina y en noradrenalina, neurotransmisores que tienen que ver sobre todo con la atención y con la búsqueda de la recompensa. Sin embargo, el control de impulsos tiene que ver más con procesos serotoninérgicos. En cuanto a los antecedentes, ya se han buscado genes asociados al déficit de atención, pero la mayoría asociados a dopamina. Hay algunos estudios que ya se enfocan en el papel de la serotonina en la regulación emocional y en las funciones ejecutivas, y gracias a esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación, que es en adolescentes con déficit de atención, la presencia del alelo largo del gen transportador de serotonina se asocia con alteraciones en las funciones ejecutivas y de regulación emocional. La justificación es que en pacientes con déficit de atención la desregulación emocional tiene peor pronóstico, que hay asociaciones genéticas ya con estos síntomas de desregulación emocional y alteraciones ejecutivas en este grupo de pacientes, y que la presencia del alelo largo ya se ha asociado a síntomas de desregulación emocional. De encontrar asociaciones, se aportaría mayor evidencia para considerar que la desregulación emocional es un síntoma cardinal del déficit de atención, permitiendo abordar nuevas estrategias de tratamiento para este subgrupo. Nuestro estudio es un estudio observacional, transversal, retrolectivo y comparativo, donde vamos a valorar adolescentes con déficit de atención que fueron valorados en el Ramón de la Fuente del 2008 al 2016. Este es un análisis secundario. Vamos a generar una genotipificación de este alelo del transportador de serotonina. Como maniobra periférica vamos a valorar las funciones ejecutivas a través del brief y como desenlace vamos a medir la desregulación emocional a través de ítems específicos del SNAP-4. La hipótesis es que existe desregulación emocional en adolescentes con déficit de atención con la presencia del alelo largo del transportador de serotonina, y el objetivo general es identificar si la presencia del alelo largo va a asociarse con la presencia de alteraciones en funciones ejecutivas y desregulación emocional en adolescentes con déficit de atención. El cálculo del tamaño de muestra se hizo por diferencia de proporciones. Tuvimos una N de 28 por cada grupo y dentro de los avances, al principio teníamos 252 pacientes, de esos 12 no tuvieron el expediente completo. Nos quedamos con un total de 240 pacientes, 88 con déficit de atención y 152 controles. Ya se empezaron a hacer la genotipificación de las muestras a través de PCR de punto final y tenemos pendientes 25 muestras por genotipificar. Dentro de los avances, en cuanto a las escalas que vamos a medir, todos los pacientes, tanto con diagnóstico como los controles, tienen el SNAP, y de brief tenemos 39 de los 88 pacientes con déficit de atención y 42 de los controles. Dentro de los genotipos todavía falta recabar algunos y falta genotipificar 25. Hicimos una subdivisión de los subtipos de déficit de atención que no estamos seguros si va a permanecer en el análisis.
tenemos 21 pacientes con subtipo inatento. De esos, 3 tienen alelo corto, 3 heterocigotos y 2 largos. Hay pendientes 13 por recabar, todos ya genotipificados. Uno con predominio únicamente hiperactivo, que tiene un alelo corto, y dentro del mayor grupo es los que tienen el subtipo mixto. Son 62 pacientes, se tuvieron que eliminar, Tiempo. no tuvieron muestra, y tienen 8 con alelo corto, 6 con el alelo heterocigoto y 5 con el alelo largo. Hay pendientes 32 muestras por recabar y 25 por genotipificar. Tiempo, Y Lore. Ah, gracias. Sí, ya, me faltaba uno. Y pues esos son los avances hasta el momento. Sí. Fíjate que en la semana, mandó Edna las cosas que se van a preguntar en el SIP, ¿no? Ujú. Y entonces, entre ellas estaba, ya está aceptado porque es un estudio secundario, ¿no? Pero me imagino que hicieron una reaprobación o hicieron alguna otra, una enmienda al proyecto, ¿no? Sí, tiene una enmienda y ya tenemos ahí, de hecho ya en el Ok, proyecto largo vienen ahí las diapositivas con las aprobaciones del Ramón. ok, ok. Oye, yo no entiendo nada. A ver, este, ¿puedes poner otra vez tu diseño arquitectónico? Porque según yo Ujú. ibas a probar a puros pacientes con TDA, pero no es así, ¿no? A ver, O sea, vas a usar población en general. no, se va a comparar con población general. Por eso, o sea, tu estado basal, ¿cuál sería tu población? Tu estado general sería población en general, los que tienen el gen, los que no tienen el gen y los que están desregulados y no están desregulados, ¿cierto? Ajá. Sí, es que como que no comprendo muy bien, cómo vas a hacer los análisis. O sea, vas a hacer de regulación, o sea, en tu desenlace vas a Ujú. tener desregulado o no desregulado, ¿no? Ajá. ¿No? De Correcto. regulación emocional y no y luego en tus filas vas a tener los que tienen TDA y los que no tienen TDA. Así es. Y después de eso vas a meterle otra variable más, que es la variable de los que tienen el gen, el alelo, Ajá. presente ausente, ¿no? Ajá. ¿Cómo vas a tomar en cuenta ese alelo? ¿Como presente ausente o cómo lo vas a hacer? Porque creo que tiene muchas partes. Sí, lo vamos a tratar como presente ausente. ¿Tiene el largo o no tiene el largo? Como presente ausente. Y luego, ¿cómo lo vas a juntar con los casos y los controles, con los que tienen TD y los que no lo tienen? ¿Qué vas a hacer? O sea, misma división, los que tienen el alelo largo con desregulación emocional y los que no tienen el alelo largo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser el análisis estadístico que le vas a poner para compararlo con la de regulación emocional? Ahí va a ser un multivariado. Ok. O sea, vas a meter multivariado al final para ver cuál de esos puede llegar a ser como que más importante. ¿Cuál es el que pesa, no? Y de hecho, o sea, también ahí tenemos que ver, sobre todo con el SNAP, déjenme, les presento una Sí, no, positiva que te sí me lo, te lo interesa que digo, vean. perdóname, te lo digo porque el título, mira, pone el título. ¿Mm? Ay, Pone el título y el título ya no cuadra. O sea, denme- porque tú quieres ver cuál es el efecto más grande, si tener TDA o tener la desregulación genética o tener la alteración genética. Ujú. Pero en realidad lo que querías no era eso, sino lo que querías era buscar en la desregulación emocional en los pacientes con TDA. Ajá, ¿Me explico? ajá. No, no, no sé si me explico. O sea, Sí, sí, sí. Es que, sí, Iran, sí. ajá, lo que entiendo es que faltaría, son dos pasos, ¿no? Primero los que tienen y los que no tienen. Y luego ya después de los que tienen, son con y sin alelo. ¿No? Sí, sí, la verdad es que no queda muy claro ahí. O sea, porque Sí. pareciera que o sea, que estás iniciando con sujetos, o sea, el estado basal son sujetos normalitos, normales y comunes y corrientes. La maniobra es tener TDA o ser Con- control y para ver si Ajá, se desregulan o no se desregulan. Y después el siguiente paso sería ver si los pacientes con TDA que tienen el alelo se desregulan más.
¿Por qué? Porque eso es lo que dice el título, Lore. Lo que dice el Ajá, título es en adolescentes con TDA. con déficit de atención, sí. Sí, No ahí dice no controles. O tendría sea, por qué entrar los controles. entraron los controles. Yo no sé por dónde entraron, pero entraron. O sea, Ujú. aparecieron de la nada. No sé. Ahí está el asunto. Roge. Bueno, esa es una parte que yo todavía no entiendo muy bien. Ujú. ¿Quieres, quieres llevar al título o en realidad estás buscando otro título? ¿Estás buscando alguna otra cosa? Cuál es tu objetivo principal? No, el objetivo principal sería en adolescentes con déficit de atención. Tal vez ya más bien como objetivo secundario sería ver qué pasaría con los que no tienen déficit de atención, pero sí de regulación emocional. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de meter los controles porque los controles entraron de repente de la Ujú. nada. Sí, Sofi. Creo que sería benéfico que nos presentaras el plan de análisis estadístico para entonces justo poder encontrar o entender cuáles son las asociaciones que estás buscando en específico. Y creo que por el tipo de proyecto también sería bastante bueno que nos platicaras cómo fue la cuestión de los dineros. ¿Quién pagó qué cosa? ¿Con qué financiamientos? Si todo salió del bolsillo de ustedes o del bolsillo Ujú. de los pacientes, de las pacientes, ¿no? Ujú. Eso me parece que es fundamental y que ahorita que el doctor dijo que el comité de ética te lo van a pedir, también me imagino que por el tipo de proyecto te van a pedir como rendición de cuentas. Ujú. Sí, que en realidad eso se financió todo por el instituto. O sea, son proyectos que ya están financiados por el instituto con una línea de investigación que ya tiene ahí el doctor Palacios y es parte como del financiamiento que les dan para los proyectos de cada año. Roge. Perdón, sí es que no podía abrir mi micrófono. Creo que yo coincido con lo que decía del TDAH, porque si no podrías cometer un sesgo de ensamble inadecuado, porque Ujú. según el título, pues solamente podríamos incluir a pacientes que ya tienen TDAH. Pone tan rico. Pero Eh, bueno, la otra que les quería enseñar justo es parte del SNAP. El SNAP es un instrumento para detección de déficit de atención de 90 preguntas, ¿no? Y es una escala Likert en la que se va valorando como nada, poco, bastante o mucho, ¿no? Este es un ejemplo como de las preguntas que se tienen, ¿no? O sea, por ejemplo, a menudo se pone de mal humor, a menudo discute con los adultos y el papá responde nada, poco, bastante o mucho. Dentro de las dimensiones de Stringaris, divide en tres, ¿no? Tiene arrebatos de ira, es susceptible o se enoja fácilmente, se enoja o es resentido. En cuanto al el siguiente apartado es, son pacientes tercos, discuten, ignoran las reglas, parece que hace cosas para molestar a los demás, culpa a otros por sus propios errores. Y aquí hay muchas preguntas que algunas sí son como muy directas, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? A menudo es vengativo o rencoroso y entonces entra aquí, ¿no? Como es rencoroso, sí o no, pero hay otras que como que se traslapan y que tienen que ver con otros trastornos, por ejemplo, ¿no? Conductas oposicionistas, trastornos de conducta, conductas de ansiedad, conductas de depresión. Entonces ahí más bien quería pedir su opinión de qué opinan de integrar o únicamente integrar las que están como muy literales a lo que viene en estas dimensiones. ok, pero bueno, perdóname, yo cometí un error porque no hice mis comentarios de manera adecuada. Es que hay muchas cosas que tienen que ver más bien con ignorancia. Este Snap 4 que tú dices, ese Snap 4 es para qué diagnostica o qué es lo que hace. Déficit de atención, así O- principalmente, Es para pero diagnosticar déficit de la para atención presente diagnóstico ausente. exacto. Y Entonces, además, reconoce, después, espera, un segundo. Entonces, reconoce a si una persona tiene déficit de atención o es un sujeto que tiene alguna otra patología que no es déficit de atención. así es. Entonces, tus controles son sujetos sanos, según lo que entiendo, o Los tienen otras controles, patologías. los controles, que hay que ver si entran o no ahorita porque sí tienen toda la razón,
sí tengo controles sanos, que no tienen patología, Son normales, no tienen ninguna patología. no tienen ninguna patología. O sea, no tienen desregulación, no tienen absolutamente nada, sino se regulan perfectamente bien, no se enojan, no tienen ira, no discuten, no son vengativos, no desafían, no se pasan de los 5 minutos que les dicen, Chin. no se ponen de mal humor. Ok, sí, bien. Qué raros, no sé si hay gente así, pero bueno. Este, entonces tienes este SNAP no es para desregulación. ¿Con qué mides desregulación? Stringaris es quien hizo como esta definición. Y él, de hecho, no sé si quieren, les puedo mostrar No, nada más, no, no, los si quieres así, nada artículos, más cuéntanos. pero, o ¿Con qué sea, mides? ¿Cuál sería tu medida de desenlace? él mide estas tres cosas. O sea, para decir es un paciente que se desregula, tiene que cumplir esos tres criterios. Irritable, O- terco, obediente. Oye, pero vas a definir con el mismo SNAP, vas a medir desregulación y vas a medir diagnóstico de TDA diferente a los controles. Sí, O sea, la misma escala la vas a usar para nombrar quién tiene TDA y quién tiene desregulación. así Y es. quién es sano y quién no es sano. Justo. Tiene, o sea, para déficit de atención tiene sus puntos de corte muy específicos. Y esta es una versión larga y una versión abreviada que Ok. solamente mide TDA. Esta es la versión larga, son 90 preguntas. Entonces, después Ok. de la pregunta 20, que, o sea, las primeras 20 son Lo- para déficit de atención y te divide en inatento, hiperactivo o mixto. ok, Las sí, siguientes es que 20, aquí el problema sería también que estás utilizando la misma escala, el mismo SNAP, lo estás utilizando para incluir a los pacientes, para tener TDA o para no tener TDA, o sea, para poder ujú, seleccionar quién tiene o no tiene TDA. Y también la misma escala le estás ocupando para la desregulación. ajá, Misma escala. Entonces, pues pareciera que, pues es obvio, o sea, si tiene TDA con esa escala, es porque está desregulado. ¿Son los proyectos de tus compañeros? ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, sí, estás sí, utilizando la misma. pero Si no justo, la tiene, es porque es sano. ajá, Si salió negativo en el SNAP, es porque es sano y es decir, porque no está desregulado. Y entonces solamente esa variable que estás poniendo, de sano o no sano, o de sano o control, ya te ujú, está dando el resultado de la desregulación. ok. Que creo que Ese es un justo me problema. faltaría entonces especificar para que quede más claro. Hay dos versiones del SNAP. La primera es una versión abreviada de 26 preguntas que solamente mide déficit de atención. A ver, enséñanos el diseño arquitectónico, ahí debe de estar. No, no está. O sea, tú dices, al inicio hago una versión light de TDA y al final ya le hago una versión larga. ¿Sería así? No. Lo No. que pasa es que de esto, o sea, de todos estos pacientes que se valoraron, se les hicieron un montón de escalas. O sea, fue una valoración de escalas de todo lo que se puedan imaginar. O sea, dentro de esas escalas están el SNAP y está en el BRIF, pero se hicieron escalas de dificultades en funcionamiento, cosas así como de antecedentes familiares, se aplicó el SNAP, se aplicó el BRIF, cuestionario de dificultades y capacidades de los pacientes. Entonces, son varias escalas y de ahí se tomaron el BRIF para funciones ejecutivas y el SNAP largo que no nada más mide déficit de atención. Las primeras 20 preguntas miden déficit de atención y de las 20 en adelante me van dando un screening para otras cosas. Conductas oposicionistas, trastornos de conducta, tics y conductas repetitivas, conductas de ansiedad, depresión, manía o trastornos del aprendizaje. Sí, Lore, lo único que te quiero decir es muéstranos tu diseño arquitectónico Ujú. y dime cuáles son los criterios de inclusión. ¿Qué dice allí? ¿Cuáles son los pacientes que vas a incluir? Los pacientes A, que tienen diagnóstico de pacientes déficit de atención. controles, B, pacientes con TDA. Pacientes con TDA. Ah, es lo que dice. Y de repente aparecen los controles. Yo creo que hay un problema Ahí ahí es el, de sí. que como te estás metiendo en un estudio
secundario, alguien te regaló unos controles que no tenían y les hicieron y entonces agarraron unos de un lado y está así como que medio raro el proyecto. Muy, Ujú. muy, muy raro. Muy Ok. raro. Sí, ¿Cómo Dulce. hacen el diagnóstico? ¿Solo con los cuestionarios? Solo O los cuestionarios. Sí, o sea, se hace una evaluación clínica por el psiquiatra y se termina de documentar con los cuestionarios. Uno es el SNAP y hay otro que también se utiliza, que es ay, no es el brief, también empieza con BPRS. Sí, Lore. Ese No, es para toda la patología, pero Lore, acuérdate que estamos aquí entrenando para el SIP. Esta es ujú, una cancha de entrenamiento. Y entonces en esta cancha de entrenamiento es, ¿cuáles son los criterios de inclusión para llamar TDA? ujú, La pregunta de Dulce fue, ¿cómo haces el diagnóstico de TDA? ujú, sí, con Entonces base tú no puedes decir, pues le pregunté a un cuate y salió, sino tienes que decir, se le realizó el SNAP no sé qué, en 4. y con el SNAP 4, y salieron con 18 puntos para arriba y 18 puntos para abajo para poder seleccionar a los que fueron con esto, ¿sí? Sí, sí. Esa es la respuesta que queremos, ¿ok? Hecho. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, otra vez, vuelve la pregunta, Dulce. eh, Lore, ¿cómo hacen el diagnóstico de TDA? Se hace una evaluación donde se aplica una escala que se llama SNAP 4, que es específica para hacer diagnóstico de TDA. Después de 19 puntos, se considera el paciente con déficit de atención. Buenas, buenas. ¿Pero usaste nada más Snap o usaste las dos para hacer, porque primero habías dicho que tenías dos escalas y a mí me queda duda sobre si para hacer el diagnóstico como psiquiatra necesitas tener esas dos escalas o te basta con el Snap modificado para hacer TDA. Y me queda duda de si hay discrepancia entre una y otra, si es que utilizaste las dos, o si tomas solo los que tienen concordancia en los resultados de estas dos escalas, o Las, si una tiene más peso que otra. las dos escalas tienen concordancia porque las dos se basan en los criterios diagnósticos del DSM. ¿Y por qué no utilizaste, perdón que meta mi cuchara, ya sé que escogiste Snap, pero ¿por qué Ajá. no utilizar los criterios del DSM-4 si es el más aceptado de todos? ¿Cuál es la También razón por la cual no utilizar el DSM-4 como criterio de inclusión? para tener como el diagnóstico más objetivo y más desglosado. ¿Es mejor el Snap que el DSM-4? Se basa, el SNAP se basa en los criterios del DSM-4, pero lo va desglosando un poco más. ¿Cuál es más sensible? O sea, ¿cuál es el estándar de oro para el diagnóstico de TDA? Sí sería DSM. ¿Y por qué o sea, la pregunta es, ¿por qué si, o sea, mi pregunta directa es, ¿por qué si el estándar de oro es el DSM-4, por qué utilizaste otro que es el SNAP? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es la sensibilidad que tiene el SNAP 4 contra el estándar de oro? Ujú. Lo checo porque no me acuerdo bien de la sensibilidad y la especificidad, pero sí son altas. Pero ¿por qué no utilizar el bueno? ¿Por qué irte al otro, al SNAP 4? Les digo, por esta parte de que da como mucho más semiología, porque en el DSM-4 son 9 criterios. Digo, en el DSM-5 son nada más 9 criterios. Sí, sí, yo creo que ahí la parte clínica es la importante. Iba a decir la que rifa, pero es la importante, ¿no? Entonces, con esa escala, lo que entiendo es que tienes más elementos Sí. clínicos y puntuales que con DSM-4. Ujú. Y no cambian, perdón, y no cambian los números, o sea que de pronto con, no sé, con el DSM digas, tengo 100 pacientes y con el SNAP digas, no, en realidad eran 70. No, y les digo, o sea, y en realidad el DSM solamente me dice tengo, no tengo, y es a criterio clínico. Esta parte de decir, creo que es más, predomina, o sea, predomina más la inatención, predomina Mm. más la hiperactividad. Y en el Pues, SNAP sí ujú. tiene más como esta posibilidad de hacer los subgrupos. Es Yo que es- pienso que para hacer tu diagnóstico, o sea, tu estado basal, tienes que utilizar el estándar de oro, que es el DSM-4, Ujú. para poder recolectar a tu muestra y decir, estos son los pacientes que voy a analizar.
que habría que dejar de lado los casos, o sea, aunque tengas pacientes allí, a lo mejor después tendrás que construir otro proyecto, aunque sea la misma línea de investigación, en este momento tú solo quieres a los pacientes con TDA para que no tengamos Ruido. sesgos desde el inicio. Ujú. Y luego, claro, reportar estas escalas del SNAP y la otra, probablemente igual dentro de las características basales de la población, ¿no? Y ya puedas utilizar con mayor tranquilidad un SNAP 4 para saber si hay desregulación emocional o no. Ujú. Pero a mí me parece que si le pudiéramos dar el orden de diagnóstico con estándar de oro, ¿no? Y luego desglosar los hallazgos de las características de del SNAP, por ejemplo, que veo que te gusta mucho porque tienes desde una modificada que ya te hace el diagnóstico hasta una completa que te da estos apellidos de desregulación emocional o no. Entonces, pienso que no tienes que quitar la escala del SNAP, solamente tienes que ponerla eh, como descripción en en las características basales y utilizarla para el desenlace, pero ahí ya no, bueno, a lo mejor todavía pienso que podría haber un sesgo de selección porque usas el SNAP, pero bueno, no. Eh, de cara a la presentación, la selección de pacientes con los criterios estándares y desregulación, ahí ya metería el SNAP. Y los pacientes otros que quieres meter como controles sanos o con otras enfermedades, no habría que analizarlos, pero no sé qué piensen. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Dulce, lo dijo perfecto. O Ujú. sea, paso número uno, haces el diagnóstico como se debe de hacer, ¿no? Con el DSM-4, que es el gold estándar, ¿no? Y mides la desregulación con el SNAP. Y Ujú. así ya no estás midiendo lo mismo en los dos momentos. Ujú. Sí, para que no haya este sesgo. Sí, para que ya no digas, "Ah, pues sí, pues ya lo habías visto inicialmente, Ujú. pues ahora ya volvió a salir igual porque ya lo habías medido, ya sabías, ¿no? Ya, y además de todo, le dices, pues es parte de la enfermedad. Pero entonces, pero lo que sí resulta, sí, así resultaría más claro. O sea, tienes pacientes con TDA, les buscas si tienen el alelo o no lo tienen, si tienen el gen o no lo tienen, y ves cuál está desregulado y no desregulado. El gran problema sería que intentaras meter peras con manzanas con los pacientes sanos, que de repente ahí metiste, este, sanos, que puede ser que no sean tan sanos, ¿no? Pregúntale a la gente, o sea, la gente es sana hasta que deja de ser sana y se vuelve irritable Y más en y psiquiatría. terca y hiriente. Sí, 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 Y justo ese caminito como que tiene mucho más lógica y ya, como dicen, tal vez en otro proyecto sería, ahora sí, agarro a los sanos que están desregulados, bueno, a los sanos están desregulados, vemos qué pasa y ya, pero como una cosa completamente aparte. claro, porque mira, ve el objetivo. Mira, o sea, mira tu objetivo. Sí, 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 es con adolescentes con déficit de atención. Ajá, entonces, íbamos muy bien, la presentación iba muy bien, el título estaba bien bonito, ¿no? Le dimos de besos a tu título, aunque tu título es largo como la cuaresma, yo creo que tienen que tomar, tú y tu tutor tienen que tomar metilfenidato para que puedan, para que el título no quede tan largo, o sea, el- hicieron el título es la obra completa, ¿no? Y entonces, en el objetivo dice de regulación en adolescentes con TDA. Déjame ver la diapositiva de los antecedentes. Mira, en este lugar nos llevabas a decir que en estos pacientes con TDA iba a ser, si encontraban que iban a tener una alteración en el gen, que podría ser un lugar donde pudiera haber una ayuda sustancial para los pacientes con tratamiento en ese sentido, Ujú. ¿no? Hasta ahí va bien. Ah, ok, va. Es para ayudar a los niños con TDA. Bien, sí, sigue adelante.
No, pregunta de investigación, TDA, Ujú. ¿no? De regulación en los niños con TDA. Justificación, pues sí, en el TDA. Sí, 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 sí. sí, sí. Y llega aquí yo lo que te diría es, parecía que no le habías hecho snap inicial y snap final, sino que el snap final era tu desenlace. Eso Ujú, hubiera estado buenísimo. ujú. Eso hubiera estado muy bueno porque no estás midiendo lo mismo. Todavía no me queda claro lo de las maniobras periféricas, pero como puedes ver, aquí no aparecen de ningún momento, en ningún momento los sanos. Y ya llega el desenlace y ¡guau! Sí, y de repente se meten ahí de colado, sí, tienen toda la razón. Se meten los coladicísimos, ¿no? Ujú. Sí, Sí, me están metiendo más ruido que otra cosa. sí. A ver, ¿puedes seguir adelante? Mira, la hipótesis. Ujú. Sí, todo va con TDA. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y aún en el, ajá. Y aquí esta te la pasaste, pero sí rapidísimo. No sé si te la pasaste Acá no va a hacer diferencia de rapidísimo. proporciones, porque bueno, no sé si se puede hacer por diferencia de proporciones, con las proporciones de los genotipos. Sí, pero ¿sabes qué? Que en estos pacientes que tienen TDA son pacientes muy complejos. O sea, los pacientes que tienen alteraciones neurológicas son pacientes muy complejos. Y entonces, en ese sentido, quizás vayas a tener que hacer un análisis que vas a tener que hacer un cálculo de tamaño de muestra de variables por evento, Ujú, porque esto tiene que terminar en un multivariado. ujú, Entonces, a sí. la hora que termine en un multivariado, vas a decir, ¿sabes qué? Híjole, pues tengo que valorar todo lo que vio el brief, ¿no? Las condiciones que tiene el niño, si está medicado, si no está medicado, y el alelo, para Ujú. saber si el resultado fue eso. Mi otra pregunta es, ¿cuándo le tomaron la desregulación? ¿En qué momento? ¿Ya cuando los niños estaban medicados o los niños sin medicar? Mm, En los que tienen diagnóstico de TDA, Sí, algunos empezaban apenas y entonces o sea, apenas estaban medicados. y otros ya estaban medicados. Entonces también ahí puedo hacer esa división. Todos estaban medicados, solo que unos tenían poco tiempo de medicación. Unos iban a empezar apenas y los otros todavía no empezaban, ya tenían tiempo con medicación, que yo Todos tienen la creo que misma sí dosis de serían medicación, porque luego en el TDA van cambiando las dosis de medicación. sí, cambia dependiendo, porque como la mayoría son, en este caso, adolescentes, va cambiando por respuesta. Entonces, algunos tienen menos dosis, otros tienen más dosis, aunque sea el mismo medicamento. ¿Ya viste, Lore? Sí, ahí se va a tener que ajustar esa variable. Ajá. Oye, Por eso es que hacerla solamente por diferencia de proporciones no va a bastar, sino que Ujú, vas a tener que enseñarnos todo eso, o sea, si están medicados, o sea, y decir cuándo les tomaron el SNAP, ese va a ser la pieza clave. ok. Sí, estirancita. sí, respecto a lo de medicados, si no, hay un rango de tiempo en el que esperas el máximo beneficio. Digo, porque si lo vas a clasificar, creo que va a ser importante para el argumento. Ujú. Ujú. Generalmente entre 4 y 6 semanas. Ajá, porque ahí ese sería entonces 4 semanas los que no están medicados o empiezan la medicación. Que no tengan modificación de dosis, ni nada, al menos 4 semanas. Y esa división creo que es súper importante. Ujú, Ujú. Y podría, es que como depende de los datos, Irán, ella depende de lo que ya está escrito. Entonces, como ya depende de lo que ella está haciendo como minería de datos, está rascándole, entonces, lo ideal sería decir, pues voy a agarrarlos a las 4 semanas, o sea, o a las 6, o cuando ya se haya encontrado el beneficio, pero ella no va a tener eso. Es retrospectivo. Entonces, lo que es necesario que haga es que nos diga cómo estaba, o sea, cómo estaban en el momento que le hicieron el snap de deregulación, ujú. ¿sí? Tú esperas entonces, eh, eh, no lo sé, Rick, pero bueno, está bien, esta fórmula de diferencia de proporciones. ¿Tú esperas que el gen esté presente en un 40%? ¿Eso es lo que dice esto? Sí. O sea, que tú encuentras que el gen esté presente 40% en los niños regulados, o en quién. O sea,
el alelo va a estar presente, presente, ausente, ¿cierto? Exacto. Y en donde esté presente, 80% van a estar desregulados y en el que esté ausente, 40%, ¿cierto? Ajá. 80%, o sea, casi todos van a estar desregulados. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que eso pase? Ya medicados y todos y ya. En teoría, si tiene que ver más con la serotonina, sí tiene que pasar. Ok, ok, ok. O sea, porque los tratamientos van sobre dopamina. Entonces me mejoran la atención, me mejoran como la búsqueda de recompensa, un poquito la impulsividad, pero no la irritabilidad, porque eso en teoría es por serotonina. Entonces, a pesar de estar medicados, si tienen el gen, deberían de estar desregulados. Ok, pero tanto así, o sea, 40% de eso es por un gen. Que es un poco lo fuimos viendo por los estudios previos que había de regulación emocional. O sea A que ver, es, enséñame, enséñame. Eso no viene, eso no lo, no no, lo eso, pusiste, eso ¿no? está en mis notas. ¿Dónde están? Creo que eso nos lo diste al principio de por qué dopamina y serotonina, ¿no? En la primera, en la presentación. No, no lo tengo. Pero por ejemplo, en uno que hizo solamente como genotipificación general, 41% tenían el alelo largo. 41% tenían el alelo largo, o sea, eran positivos. Ujú. Eso quiere decir que 41% van a tener 80% de desregulación y 60 59% se van a regular bien. Ajá. Mm. ¿Y tú vas a tomar solo los homocigotos? Solo los homocigotos al alelo largo. Ay, Dios, está rarísimo esto. Está bueno, bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Mm, Sigamos. Entonces, Yo el pienso tamaño que de muestra, mi opinión del tamaño de muestra es que lo hagas Ajá. por variables por evento. Ok. Porque al final del día vas como los asuntos que tienen que ver con TDA son multivariados, tienen que ver también con paternaje, con la Ujú. escuela, con la medicación y todo eso, cosa que no parece ser, yo creo que no está en tu diseño arquitectónico. O sea, todas las cosas que mueven a un niño con TDA, si Ujú. es uniparental, etcétera, todas esas cosas que ven los psiquiatras, ¿no? Irán, bueno, tú no eres psiquiatra, bueno, los psiquiatras ven muchas de estas opciones, que Ok. son alrededor del niño, ¿no? ¿No, Irán? Y aquí no parece ser que estén contempladas. Ujú. Ok, entonces, bueno, esa sería una opción. A mí me gusta mucho que presentar esta, que sería como del análisis bivariado, y después poner otra diapositiva que diga, para el análisis multivariado se tomó en cuenta la fórmula de variables por evento, en donde vamos a considerar dentro de las variables más importantes para la desregulación A, B, C y D, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuáles son las variables que más se relacionan a la desregulación que tampoco aparecen aquí? ¿Sí? Ok. Sí, sí seguimos. Es que creo que son bien. ¿Esto qué es, eh? La base de datos. La base de datos. Ya, sí, ya vi, pero ¿qué intentabas convencernos con esta base de datos? Mm. Nada, solo saber que se está construyendo. Y tienen 252 pacientes con TDA. No, 88 pacientes con TDA. 88 pacientes con TDA. Ok. ¿Y cuántos pacientes decía tu tamaño de muestra? 28. No, 28 con el alelo positivo, Ajá. homocigoto, y 28 sin el alelo positivo. Eso te debe de quedar bien claro. Ujú. ¿Sí? Sí, Sí, 28 y sí. 20. O sea, más bien sería el alelo positivo deben de ser menos y el alelo negativo, los heterocigotos más. Pero no es con y sin TDA, sino es con y sin el gen. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, los 88 niños te alcanzan perfecto para poder resolver la pregunta así, visto en ese modo. Ujú.
Si le quitas los controles, quítale los controles así para. Le quitaron los controles y que se queden solo los de déficit de atención. Sí, esa es la idea, sí, claro. Ujú. Sí, ok. Y de estos, cuántos de los que tienen TDA ya hiciste los genes? Faltan 25 nada más. Por eso, pero ¿cuántos tienes? 88. 88. Y Con esos TDA, 88. 88, ¿cuántos tienes ya genotipificados? 88, menos 25. Porque mira, ahí dice pendiente 57, entonces, Ah, pero es que algunos falta recabarlos y vaciarlos a la base de datos, pero ya están genotipificados. ok, entonces ya terminaste, ¿no? Ujú. Sí, de hecho Ok. ya en octubre ya tenemos fecha para que nos van a prestar el termociclador y todo lo que se necesita para la genotipificación y en una sola corrida salen esas 25 muestras. Entonces, Lore, lo que hay que intentar hacer es poner cuántos ya tienes listos, cuántos ya tienes el resultado listo. Sí. Porque aquí no queda el inatento, el H1, no queda claro qué es eso, Ujú. ¿no? ¿Qué es el H1? ¿Qué dijiste que era H1? Ok, hay como una subclasificación de déficit de atención que no estamos seguros todavía si le vamos a meter más ruido. O sea, porque puede ser con y sin déficit de atención. Y si hacemos la subclasificación, todavía es meter más variables. Se clasifican en puramente inatento, puramente hiperactivos o mixtos. ¿Ya Ajá. viste? Sí, entonces todo eso no viene. O sea, creo que sí tienen TDA ustedes dos, porque, Ajá. porque, porque no fluye. O sea, tú tendrías que tener aquí. Yo ya tengo en este momento, de los pacientes que tienen TDA diagnosticados con lo que tú quieras, tengo tantos pacientes, tengo ya tantos que no. Según lo que entiendo, ya acabaste con la muestra. ¿Cuántos necesitabas otra vez? Yo me perdí. 28 Tienen por grupo. 88 totales, Sí, pero 28. ¿cuántos necesitabas? 28. No, 28 con el gen y 28 sin el gen, o sea, necesitabas 56. 56 Sí. y tiene 88 menos 25 pendientes. Estaríamos hablando de Ya lo 63. lograste, ya acabaste. Ya ni siquiera necesitas correr esas 25 pendientes para poder Exacto. analizarlo. Y habría que quitar o sea, no tendríamos que decir que tienes 240 pacientes, porque en realidad solo tendrías que decir que tienes 88. los 66 o los 56 listos, Ujú. o estos, los 88. Sí, que yo Pero estoy. su tamaño de muestra Porque, fue 56, entonces Ujú. en este sí, momento ya estaría lista para terminar, para terminar. Y ahora, si tú dijiste que quieres homocigotos y heterocigotos, ¿sí? Acá cuando haces esta clasificación de S, 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 L, 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 tú tendrías que hacer también ahí la clasificación de homocigoto y heterocigoto. ¿Cómo lo vas a considerar? Mm, Porque dijiste que iba a ser dicotómico. sí, o sea, entraría en un grupo los que son homocigotos para el corto y los heterocigotos. Por eso, ¿qué vas a hacer con el que tiene los... Ok, entonces ya tendrías, pues ya estás del otro lado. O sea, short, tienes 3 más 3 es 6, más uno 7, más 8 eh, 15. Aquí aparecen 15 short, ¿no? Ujú. Y largos, largo, 2. De Sí, largo tienes bien poquitos, sí, hay 7. pero siguen siendo homocigotos. Es que ahí, Ujú. ahí está bien cañón porque es el brazo corto, entonces yo creo que tienes que decir brazo corto, brazo largo. Homocigoto para brazo corto, brazo largo. Ok. Y hacer una tabla para mostrar cuáles ya son los resultados, qué fue lo que salió, porque ya acabaste el estudio, Ujú. ¿sí? Entonces, con una tabla que muestres de los largos, que son los que me interesan, tengo Ajá. tanto por ciento de los 56 pacientes que ya están ahorita, o, perdón, dijiste 56 porque dice 60, ¿no? 62, ¿no? ¿Cuántos son? 62. 63 por No queda claro cuántos hay.
Ok. Ok, ahora, la siguiente diapositiva, ¿cuántos están desregulados? Eso todavía no lo sacó. Ok, ok, ¿por qué no si ya le hicieron el SNAP? Porque justo estamos viendo esto de qué preguntas iban a entrar y cuáles no. Porque les digo, hay unas que son más cercanas a a valorar otras cosas como ansiedad o como depresión, que se parecen los síntomas, pero que son por otra situación. O sea, ¿no Entonces, está no. aceptado? ¿No tienes una definición aceptada de qué es desregulación? O sea, no hay una, ¿sabes qué? Desregulación en el mundo se llama ABC, sino que ustedes van a decidir qué es lo que se hace. Ajá. O sea, estamos viendo cuáles son o sea, las preguntas del SNAP que quedan exactamente de acuerdo con estas, que son las de Stringaris para decir que hay desregulación emocional. No, Lore, la pregunta directa es, ¿cuál va a ser tu variable dependiente? La desregulación emocional. ¿Cómo se mide en el mundo la desregulación en el mundo internacional, cómo se mide desregulación? Con estas variables de Stringaris que les preguntan si en los últimos 6 meses han tenido tal, 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 y también es una escala tipo Likert igualita que la del SNAP. Si es cierto esto, ¿por qué dices que estamos viendo cuál jala más que otra? Si ya está bien descrito. O sea, ¿por qué habría que preguntarle al Lino o por qué habría que consultarlo o ver cuál se asocia más o no? Porque hay algunas preguntas que se parecen mucho, pero están midiendo otras cosas. Entonces, esas no sabemos si sí o de plano quitarlas. Por ejemplo, Entiendo que tú no hiciste Stringaris en tu base de datos, sino solo Snap. exacto. Y ese es el problema, ¿no? Que por eso tienes que construir Ujú, cuáles de las preguntas del Snap te acercan al Stringaris y ujú, puedes hacer el diagnóstico de regulación. exacto. Ay, Dulce, eres la maravilla, ya le entendí. Gracias, yo no le había entendido. Perdóname. Ay, gracias. Muchos cerebros piensan mejor que uno. Ah, ya le entendí. Entonces, Lore, entonces el resultado es que desregulación no lo vas a medir con Snap, sino lo vas a medir con Stringaris. Ajá, con sus dimensiones a través del SNAP. Sí, pero no vas a usar el Pero va Snap, a ser sino con vas a los usar criterios de Stringaris. Stringaris. Ajá. Ok. Ahí me llama la atención que no lo hayan hecho, ¿no? O sea, que vayan a esas, o sea, que ya hayan hecho los genes, ya hayan hecho chingos de genes y termociclador y no sé qué, y no hayan dicho cuál va a ser la variable dependiente. Ujú. No lo sé, Rick. Es que ¿Y qué les no dijeron a será, los pacientes? Sí, sí, sí. no será que quieren abarcar muchas cosas y se está revolviendo un poco. Es decir, yo creo que hay que contestar una pregunta por una, porque si no, pues estamos, o sea, todo es válido, pero yo creo que se están queriendo abarcar otras cosas y también esto, y entonces ya se hace bolas porque ya no va en congruencia con el título del trabajo, simplemente. Lo que Ujú. yo pienso es que esto es consecuencia de tener datos, ¿no? Y lo entiendo perfecto, porque al final del día es lo que puedes acceder Ujú. y por eso tienes que construirlo. Y esto es lo malo de ir al retrospectivo, que luego nos cuesta decir, ay, pero si le pudieron haber hecho esta escala tan rápido, son solo 7 preguntas, ¿no? O sea, nos da Pero no lo hicieron. dentro de... Entonces, pero no podemos hacer nada también con eso. Y bueno, creo que eso es a lo que nos vamos a enfrentar cuando analicemos Bases de datos. bases de datos, exacto. Yo creo que solamente tienes que organizarlo muy bien, porque por ejemplo, incluso en el modelo arquitectónico, el desenlace tendrías que decir que lo mides por Stringaris. Ujú. Ya que lo saques del Snap 4, ya es algo que a lo mejor puedes poner ahí en la explicación de cómo se construyó el diagnóstico de Ujú. desregulado, no desregulado. Ujú. Porque entonces, en 10 minutos que tenemos para presentar,
Lo único que parece es que no hubiera concordancia desde el momento en el que dices, hago diagnóstico con SNAP de TDA y luego hago mismo diagnóstico con SNAP en desenlace, pero resulta que SNAP no es no está utilizado para decir desregulación o no desregulación. Ujú, Yo pienso que solamente hay que tener como claridad de, hago diagnóstico con los criterios internacionales o el estándar de DSM-4, hago varias escalas, SNAP, el otro, bla, 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 y el desenlace lo busco con los criterios de Stringaris. ujú. Y entonces ahí Ahora, ya no lo hacemos ahora, tan... Dulce, pero el problema que hay aquí, y ahorita te doy la palabra, Ian, es que yo ya no estoy tan seguro que, que, que Stringaris ya sea, o sea, porque no lo presentó en los antecedentes, ¿no? No lo presentó, no sea la manera de medir el desenlace, no sea, sino que ellos lo van a sacar de ahí, o sea, lo van a crear de ahí y van a hacer un constructo para crear el desenlace de desregulación. Y No, entonces, pero ellos se... al crear un desenlace de desregulación, porque eso no aparece, parece ser que ellos lo están construyendo en su cabeza, ¿no? Parece ser que están sacando las preguntas de Snap para poder meterlas a las Stringaris y después decir cuáles son las que pueden ser, porque hay algunas que se meten entre unas y otras. Entonces, Estaría bien. cuando estás construyendo un cuestionario y hay Ujú, preguntas que están conjuntas una con otra, entonces tienes que hacer otra manera de hacer el estudio. Es decir, tienes que hacer un alfa de Cronbach para ver cuáles están midiendo lo mismo, tienes que hacer test, retest, y esa, como dijo Irán hace ratito, es otra pregunta de investigación. Entonces, cuando tienes las bases de datos, muchas veces lo que se da es la tortura de datos. O sea, estás aquí torturando los datos, a ver qué es lo que tienes, cómo, a ver qué, para qué te sale, etcétera, etcétera. Pero lo que habría que hacer es no mostrar los chones, Lore, ¿no? ujú. No muestres los chones. Y entonces tú tienes que tener una pregunta muy directa y que no se vea que estás todavía maravariando el resultado, ¿no? Entonces hay que ver cuáles pueden ser la opción más precisa de desregulación. Irán. Sí, yo creo que, bueno, como lo describió Dulce, ahí valdría la pena como hacer algo esquemático para mostrarle a los que te van a intentar entender. Eso Ujú, sería uno. Pero ciertamente, o sea, esto ya es otra cosa. Entonces, mejor ni lo menciones, aunque ujú, sea bueno, tú síguele, pero ya va a ser, te va a dar para otro estudio, ¿no? Y ujú, entonces con el otro ya ahí tenemos porque si no, aunque está válido, está interesante, pues es así, nos perdemos. Hay que ser como simplemente sencillos y claros. ujú, Ya, y es que estando ahí, pues obviamente te da ansiedad, te da todo con la base de datos y quieres hacer 1000 estudios, pero aquí hay que ir un paso a un paso. Hay veces que aunque das el paso, te sale mal y tienes que regresar y replantear. Entonces, pero si ya tienes la muestra, ya tienes el análisis, nada más acábalo y ya tienes 10 ya va y luego ya o sea, y sigan en paralelo con eso, pues. ujú. Ujú. Sí, claro. Sí, Y sí, sí. dejarlo bien clarito. Sí, sí, sí. Sí. Este, y decir por qué vas a medir desregulación, con qué lo vas a medir y todo muy directitos. Y sobre todo porque Ujú, ya tienes el resultado, ¿no? ujú, Ya no hay más problema. Y, y fíjate que va a haber una pregunta que te van a hacer, Lore, y la pregunta es una pregunta terrible. ¿Y tú qué estás haciendo en este estudio? ¿Cuál es tu aporte en este estudio como alumna de doctorado? Y entonces la respuesta es A, solamente el análisis; B, tú eres bióloga y estás haciendo biología molecular y estás corriendo los genes, estás viendo la calidad de los genes. El problema de la respuesta que tú tengas es que por ahí vas a abrir la puerta para que te den durísimo, ¿eh? ujú. eh, o C, eres tú la que va a hacer el análisis o cuál va a ser. Entonces, ten mucho cuidado con esto que respondes. ¿Cuál es tu acción dentro de este estudio de doctorado? Tanto ¿Qué es el lo que vas a hacer? análisis de los datos como también la genotipificación en el laboratorio. Tú estás genotipificando. Tú tienes todas las herramientas para hacer la genotipificación. ¿Tú qué eres?
¿Cuál es tu Yo soy formación? médico con una maestría en inmunología y una alta especialidad en biología molecular, ahí en el Ramón. Ok. Y entonces, tú le sabes a la biología molecular, pero lo que no sabes es la otra parte, que es a la que te estás metiendo. ¿A cuál otra parte? A la parte de los niños y de la parte clínica, de todo Es esto. psiquiatra también, ¿no? Sí. Lore, según yo. Sí, eres psiquiatra también, ¿no? Sí, es que a ver si, y entonces tú puedes defender bien eso de los genes y de todo, de los geles y que te digan, ¿por qué no lo hiciste por PLC y por qué no lo hiciste por no sé qué cosa? Ya sabes que, es que ahí va a haber mucho más biólogos Ujú. que puede ser una puerta de entrada o sea, para decirte que no es lo mismo que haya la expresión del gen a que el gen esté haciendo su acción Sí, a sí, o sea, nivel no es lo mismo periférica la y todo presencia del eso. alelo a que esté expresado y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, la expresión y la acción del no sé qué, entonces no hay una relación directa, porque ya ves que en biología molecular no nada más es la expresión del gen, sino que también la parte de la proteómica y la parte del Ujú. RNA y todo eso. ¿Tú puedes defenderlo muy bien, eso? ¿Se puede defender aquí? Sí, porque al final este es como un primer paso para, ¿no? Estamos buscando asociación, no causalidad. A través de la asociación, entonces sí, podemos, o sea, si aparece, entonces sí empezar a abrir camino para buscar esa causalidad. Y Ujú. entonces ya abre la puerta para poder hacer estudios mucho más específicos y medir a lo mejor RNA mensajero para el transportador, ¿no? Y no nada más el alelo, sino ya el RNA mensajero para ver que sí efectivamente se esté codificando la proteína. Ok, ok. Para Eso eso, debe de quedar claro en el inicio, ¿eh? Porque no quedó claro. En el Ok. inicio tú decías que, o sea, tú mencionaste que esto podría ser un cambio en el tratamiento de los pacientes. Entonces, cuando no es cierto, o sea, cuando no tiene nada que ver con eso, todavía falta muchísimo. Entonces, desde el inicio tú podrías decir, por esto resultaría interesante explorar cuál es la acción en este sentido, ¿sí? Ok. Para no vender espejitos, para no vender esta posibilidad de que ya va a tener tratamiento, ¿sí? Irencita, sí, no, me quedé pensando como eso de la congruencia igual, pues de para qué, cómo queremos vender esto, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Porque es al final lo que dirías tú y a mí qué. ajá, Entonces tenemos que contestar esa, ¿no? De y a mí qué, pues esto, ¿no? Ujú. ajá, Y ok, tu resultado ya de análisis puede dar pie a este segundo. Y esto dio pie a que alguien más ya esté estudiando el Stingaris y chalala. Eso, Ujú. ¿no? Yo me acuerdo que al inicio de tu proyecto, creo que hace un año, decías, Lore, que el tratamiento bueno, esa es mi impresión con lo que decías, ¿eh? Que el tratamiento de los niños con TDA no era como óptimo y que esto podría tener respuesta en que lo que se trataba era los efectos de dopamina, que no sé si es positivos o negativos, ¿eh? Y que sus conductas tenían más relación con niveles de serotonina desde tu práctica clínica, ¿no? Desde lo observado. Y que entonces tú te preguntabas, ¿por qué entonces no se trata esto? Y de ahí nació como esta línea de investigación, ¿no? De tu Justo. observación. Entonces, me parece que la primera relevancia clínica o la primera aplicabilidad podría ir en relación a esto que tú viste en el inicio y que te motivó a buscar si realmente hay una asociación o no y que te llevará a después investigar si la proteína está activa o no, o bueno, no sé, Ujú. ¿no? Pero a lo mejor la relevancia clínica no es ya modificar el tratamiento, sino poder tener sobre la mesa, no sé, como objetividad en si la serotonina realmente, en principio se está asociando y si se asociara, realmente investigar si está presente o no. Pero bueno, todo esto lo sacaste de la clínica que tú llevabas. Entonces, a lo mejor hay artículos o cosas que te respaldan en esto que tú piensas ujú. y puedes reforzar el impacto de tu trabajo. Ujú.
Y fíjate, Lore, que no está mal que tú digas que este es un estudio básico, o sea, no está mal que destaques que estás haciendo un estudio básico, exploratorio. Ujú. Entonces, pero en estos estudios básicos exploratorios probablemente aquí sí quepan los controles. O sea, diciendo, o sea, el primer paso que tendría uno que decir es, verdaderamente los niños que tienen TDA o los adolescentes que tienen TDA tienen este gen más codificado que los controles. Es otra pregunta de investigación. Pero Ajá. a mí me parece que alguien se le ocurrió porque metieron controles, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me parece, que ¿por qué meter controles? Porque el primer paso que debería tener uno es saber si el gen se expresa en los pacientes con Ujú. TDA más que en los controles. Y que Ajá. entonces eso hace que los pacientes con TDA tengan esta respuesta, Ujú. ¿no? Pero Pero, ese sería un segundo, ¿no, doctor? Porque no, o un primero, Un primero, o ajá, un primero primero. qué pasa con los que no tienen diagnóstico y su gen y su desregulación emocional y después con los que tienen diagnóstico de Así déficit. es. Así es, y entonces ahí sí dirías, bueno, pues sabes qué, que los niños que tienen TDA tienen estos mecanismos de dopamina, de serotonina y de noradrenalina dañados. Cosa que todavía no queda claro, ¿eh? Todavía Ujú, no hay un marcador biológico en los pacientes con TDA que permita decir tienen una desregulación en en estos neurotransmisores. ujú. Todavía no hay. Y Sí. entonces ella podría planteárselo en esos casos y controles. Hacen unas madrinolas que se llaman equilibrio de Hardy-Weinberg para ver si hay una expresión mayor en esta enfermedad. Pero así como está planteado, no queda. Porque ahora dice, ya tengo estos sujetos, ya tengo los TDAHosos y ahora TDAHosos desregulados y no desregulados. ¿Quién sabe? Porque los pacientes que tienen TDA son una constelación de datos clínicos. Y entonces pueden tener desregulación o no, más, menos. O sea, no es que estés regulado o desregulado, sino que siempre tienen una mayor afección una con otro. Entonces, Ujú. eso lo hace más difícil, lo hace más pues requete difícil. Mucha con variabilidad. esta base ya tienes dos artículos, si quieres, ¿no? Y porque también con esa muestra de datos de 240 cuando hagas el otro para ver cuántos casos, bueno, cuántos sanos o con otras patologías diferentes necesitas, tienes 166 que vas a poder analizar. Ujú. Sí, Y a pero lo sí, mejor hasta podrías hacerlo antes. Bueno, pero ahora de cara a lo que tenemos que hacer igual y no, pero oye, Dulcecita, pero ¿no te parece que también quizás Lore también tenga el gran problema de cuando estás en el buffet, Sofi? ¿No? Cuando estás en el buffet, cuando vas a la librería, que ya no sabes ni qué libro escoger, así, ajá, o Así, sea, vas a comprar libros y ¿qué otros te pasa? Compras 18 libros, ¿no? Y compras de todo y ya no sabes ni cuál leer ni no sé qué. Entonces, aquí está pasando lo mismo, o sea, ¿cuál es el libro? ¿Qué escogiste? Parece ser como si hubieras ido al buffet y hubieras puesto en tu plato el postre junto con la sopa y todo junto, entonces ya salió ahí un licuado, no sé qué, Sofi. Me quedé escuchándoles y reflexionando sobre la desregulación emocional, lo que me lleva a pensar que creo que sería fundamental una diapositiva en donde propiamente esté su propuesta teórica de desregulación emocional y cómo la operacionalizan. Eh, ya a partir de eso, creo que al menos a mí me haría como un poco más de sentido cómo va bajando el bocado, ¿no? Cómo va pasando todo. Este, y ya a la larga, me parece que justo es ahí donde ustedes tienen como una gran riqueza, porque si nos cuentas que estás tratando como de trasladar del SNAP 4 a a una forma operativa, la desregulación emocional, entonces creo que ahí está una propuesta y eso en sí mismo también es un artículo, ¿no? O sea, pensar la desregulación emocional como un elemento que puede o no estar en el TDAH creo que está súper interesante y súper cool. También, o sea, para pensar en esta parte, que fue como la que atrapó mi atención, creo que se tienen que hacer toda la parte de validación de un instrumento como la que ha estado haciendo Roger, ¿no? De ver la validez de constructo, de ver la validez de la contextual, toda la parte cualitativa y la cualitativa de la construcción de un instrumento.
Y también pues creo que eso podría ser una línea de investigación a largo plazo y tú podrías junto con el doctor Lino volverte la experta, la top en desregulación emocional. Em, y que salga tu nombre junto al de Stringaris, ¿no? Entonces eso me parece que a la larga puede ser muy interesante. Y si me preguntaran a mí mi opinión, yo diría, creo que es para este proyecto muchísimo más que suficiente entender el gen y su prevalencia en TDAH y Ujú. cómo esto puede tener un impacto en el día a día de las personas con TDAH, en los niños y niñas con TDAH, porque creo que ahí hay una línea muy directa de asociación que puede tener como un impacto en el día a día. Y una Creo que cuando Dulce retomaba esta pregunta, o Irán creo, retomaban esta pregunta del so what, y entonces qué, después, o sea, todo tu proyecto, ¿para qué? Pues siempre creo aquí en este tipo de proyectos que hacemos nosotros, nosotras, es muy sencillo decir, ¿para qué? Pues para las pacientes, para los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo esto, yo lo pensaría desde la justificación? ¿Cómo esto le va a cambiar el curso clínico a los y las pacientes? Si yo le detecto este gen, ¿qué voy a hacer diferente? ¿Qué Ujú. podría hacer diferente? Y entonces, ¿cómo es que cambiarían, por ejemplo, los síntomas? ¿Cómo cambiaría la interrelación de la persona con su medio? Creo que eso, si me lo preguntaran, si mi opinión tuviera ahí algún lugar, sería como, yo le quitaría algunos elementos al plato y me quedaría con lo que me da más riqueza nutricional. Y lo del, la desregulación, lo pensaría como con los pasos que va. Primero, la conceptualización teórica, así de qué es la desregulación emocional, cómo se presentaría, toda la parte de cómo pasar del concepto y lo teórico a la operacionalización. Luego, de la operacionalización a la medición, ¿cómo lo mediría? ¿Cuáles son las escalas que tendría que utilizar? ¿Cuáles son las preguntas que tendría que hacer? Y eso creo que sí ya va como en una onda más prospectiva. Y ya después de que tienes un instrumento validado, entonces ir a probar en población sana y en población con TDAH, quiénes tienen desregulación emocional y entonces primero encontrar incidencias y prevalencias y después ya ir a encontrar, hacer análisis bivariado y multivariado y entonces eso ya me parece a mí una línea de trabajo a largo plazo que puede estar muy interesante y muy rica y que me quedo pensando en la desregulación emocional como algo cotidiano, ¿no? Yo veo a la gente alrededor de mí de bien desregulada. Bien desregulados. Entonces, y me considero desregulada, ¿no? Entonces estaría muy interesante irlo a explorar. No sé qué opinión te merece lo que te acabo de decir y espero ser de utilidad. No, súper, súper, sí, Sofía. Y de hecho, justo fue parte como de explorar todo esto, ¿no? Y eso viene como también de una cosa como muy personal mía y de mi práctica, porque generalmente yo veo muchos pacientes con trastorno límite de la personalidad. Tú sabes que es una etiqueta horrible decir tengo TLP. Y justo lo que cachamos es que de 10 pacientes que me mandan con diagnóstico de TLP, 8 tienen déficit de atención. Y es la desregulación emocional las que hacen que las confundan de diagnóstico. Entonces, justo como por ahí empezó toda Qué esta, interesante. sí, la desregulación emocional, la verdad es que sí es una cosa ahí interdiagnóstico que es bien difícil de medir porque puede estar en trastornos de personalidad, en déficit de atención, en depresión, en ansiedad. Pues ahí está el impacto. 8 de cada 10 están mal diagnosticados y esto hará una diferencia, ¿no? Para una mejor, para puntualizar un diagnóstico adecuado y un tratamiento que valga la pena o lo que sea, ya, todo eso. Ujú. Sí, Sí, que lo, Lore, Lore, te cuento un chiste. Es un sujeto
que hace toda una travesía y va a Mordor y combate con muchas personas para obtener un anillo así, que es un anillo que da poder. Y cuando llega, lo que encuentra es un cerro de oro de muchas riquezas así enormes y se avienta para ir a buscar un anillo de poder así chiquititito. Yo lo que te quiero decir es que la riqueza de lo que tú tienes es la riqueza clínica que estás mostrando y que el gen me parece que es, sé que estudiaste eso y no sé si por eso estás animada, pero a mí me parece que el gen es regresarnos como a los años 80 cuando se hablaba del genoma humano. Yo creo que ahorita es mucho mejor conocer un poquito más, conocer un poquito más todo esto. El estudio sería encantador con la desregulación. ¿Has Ujú, visto lo que está haciendo Roge? Roge está haciendo cosas maravillosas para poder trazar, para intentar hacer un poquito más fuerte o intentar hacer más robustas las observaciones que se hacen. Incluso para los diagnósticos, como tú dijiste, todos los diagnósticos psiquiátricos, como tú dijiste, carecen de esta robustez para poder hacerlos, ¿no? Entonces, y a eso te dedicas y en eso estás y eso es lo que es tu alma y todo eso. Y entonces, pero dices, ok, tengo todo esto y nada más voy por un anillo así ujú, chiquito. No lo sé, Rick. Pero lo que sí sé es que ya se nos acabó el tiempo y lo que quiero dejar muy claro es que el estado basal, maniobra y desenlace te ayuda muchísimo. ¿Puedes poner tu diapositiva del estado basal, maniobra y desenlace? Entonces, el paso número uno es ¿a quién le voy quiénes son los pacientes? ¿Quiénes? ¿No? Entonces, eso no queda claro en esta presentación, no queda claro si son sanos o no sanos, ¿no? ¿Quiénes son y cuáles son las características? Eso te merece una diapositiva, eso merece una diapositiva de cómo hago el diagnóstico. No nos puedes confundir aquí, confundiste al enemigo si el DSM-4 o el SNAP modificado, pero uno me da más que lo que hace el resto del mundo, pero es que, sí, terminas pareciendo estos congresos donde cada quien tiene su definición, ¿sí? Entonces, ¿quién es la parte más importante? Es una diapositiva de quién. ¿Qué es lo que vas a estudiar? ¿No? Aquí es la parte importante. ¿Qué es lo que quieres estudiar? ¿Qué es y por qué es importante? ¿Sí? Ahora, en esta parte de aquí, tú ya tendrías que haber dado los pasos anteriores. Si es cierto que, o sea, nosotros queremos saber si los pacientes con TDA tienen mayor presencia de este alelo, de este gen, ¿sí? Entonces, habría que decir que los pacientes con TDA tienen más que los controles. ujú. Si no hay ese artículo, si no muestras ese artículo, va a ser muy difícil que solamente estemos convencidos que vamos a agarrarlos solos a los de TDA y que tengas que dar un paso atrás. Aunque a Ujú, mí no me gusta ese proyecto, pero no pasa nada. Eso es algo que yo tengo que trabajar con mi psiquiatra, ¿no? Y después, la definición conceptual de la variable dependiente, eso es lo más importante. La definición conceptual de la variable dependiente es lo más importante. La variable dependiente la vamos a medir así, ¿sí? ujú, Pero si ya tiene dudas, si ya tienes duda, no, pues estamos viendo, a ver qué onda, vamos a hacer volados, le vamos a preguntar a Lino, how are you speak, a ver tú qué opinas, yo qué opino, vamos a sacar algunas variables porque miden lo mismo, ya perdió validez científica. ujú, Y no tienes que ser muy clara. La variable dependiente de regulación emocional es esto, ujú, ¿sí? Si no tienes definición conceptual, bájate de carrera, cámbiate de carrera. ujú, Y como es un estudio secundario y ya tienes todo, puedes volver a empezar sin pasar nada y decir, solamente lo que queremos ver es si la presencia de este gen es mayor en los pacientes con TDA o no. ¿Por qué? Porque es importantísimo, porque se puede asociar a la desregulación y a muchas otras cuestiones que tienen que ver con los neurotransmisores. ¿Sí? Ya con eso es suficiente, ya con eso es una carnita, ya, no, ya con eso publicas el artículo, ujú, Frontiers, ¿no? Un artículo de 5 de factor de impacto porque encontraste el gen, ¿no? Porque eso se publica muy bien y te gradúas y bien. Pero sí es importante que sepas qué es lo que sé, que tenga congruencia todo el proyecto, ¿sí? ujú. Bueno, entonces nos vemos y para la próxima clase
ya nos quedan las clases de 10 minutos, ¿no? Ya vamos por las presentaciones de 10 minutos. Y ahorita me tengo que ir corriendo, entonces hoy no vamos a tener el cierre magistral, pero, pero pues bueno. Ay, espero que te hayamos ayudado, Lore, y no te Sí, hayamos desregulado. no, al contrario, me dieron luz en el camino. Muchas gracias. Ok, gracias, gracias. Y bueno, disfruten su fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muy buen día. Adiós. Bye. Bye.